Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí los saludo otra vez, un lunes por la noche, para platicar un poquito de algunas ideas que les pudieran servir a ustedes con sus chiquillos en casa en este tiempo de cuarentena. Y bueno, hoy en la noche para esta sesión preparé un tema que me gusta muchísimo, que tiene que ver con los cuentos y todo el poder que tienen los cuentos para transmitir muchas cosas. Si bien tenemos los cuentos pictóricos, los libros, que son muy lindos y que hoy más que nunca tenemos mucha variedad, hoy en la noche les quiero contar de los cuentos orales, esos cuentos que les platicamos a los niños de manera narrada, que vienen de tantísimos años atrás y que llevan consigo una serie de aprendizajes y cosas muy ricas que le dan y le ofrecen muchísimo a nuestros niños. En la pedagogía Waldorf, que ya saben que bueno, pues es la pedagogía con la que llevamos ahí un programa de Kinder Bosque, y en una pedagogía que yo le encuentro muchas cosas muy lindas que le ofrece al sano desarrollo del niño, está esta idea de que los cuentos que les contamos a los niños son así, de manera oral. Casi no utilizamos cuentos ilustrados, y la razón por la que hacemos esto es porque, uno, los cuentos orales ayudan mucho al desarrollo de la imaginación, que como ya lo habíamos dicho en sesiones anteriores, eh, todo el poder de la imaginación como un vehículo a través de los cuales podemos conectar con nuestros niños. Ya vimos que lo podemos utilizar como una estrategia al momento de querer poner límites o disciplinarlos, el encontrarnos con ellos con esta imagen con la que ellos pueden relacionarse por lo menos de primera instancia, ¿verdad? Ya están jugando y queremos pasar a otra cosa, que ese es siempre un momento de transición muy retador, y decirles a los niños, bueno, ya los juguetes quieren ahora dormir, y que acordemos, bueno, ¿verdad? Esta idea de que aquí está su cama y los vamos a colocar porque ya están cansados y quieren dormir. No nos va a funcionar siempre, pero seguramente las primeras veces con los niños pequeños que usemos esta imagen, que entremos con ellos en esta imaginación en la que ellos viven, pues probablemente nos va a funcionar las primeras veces para que ellos transiten, y si nosotros lo vivimos, es decir, están dormidos, tenemos que cuidarlos, va a ayudar mucho. Entonces, bueno, los cuentos orales ayudan mucho a no imponerles una imagen ya hecha, predeterminada, ya sea por la ilustración o por la caricatura que ya está hecha, sino da la posibilidad a que los niños puedan imaginarse ese personaje. Si estamos hablando del cuento de Caperucita y se los contamos y decimos cómo Caperucita era una niña que tenía esta capa roja y que iba por el bosque de manera atenta y valiente, bueno, ya ellos van a decidirse cómo se imaginan a Caperucita, ¿verdad? Caperucita más chiquita, más activa, a lo mejor una Caperucita más observadora. Cada quien va a ir dándole esas cualidades a partir de su imaginación, lo que es algo muy rico. Otra cosa que aporta mucho los cuentos orales es que disponen al niño a la escucha, que es algo pues tan importante ahorita, cuando ellos están expuestos a la tecnología, en donde son imágenes, tantas imágenes rapidísimas, una tras otra. El niño de alguna manera, y sobre todo los hombres, se acostumbran mucho a esta velocidad de la imagen, y hace que lo tengan como que lo necesiten y quieran su capacidad de atender las cosas poco a poco se va reduciendo. Pero en los cuentos orales es lo contrario, les ayuda a los niños a desarrollar esta capacidad de escucha, donde los estímulos se bajan al mínimo, solamente es el lenguaje lo que está provocando la atención y la imaginación, y en ese sentido es un ejercicio de desarrollo de la escucha muy importante. Y también por todo el tema del desarrollo del lenguaje. Los cuentos orales le ayudan al pequeño a ir aprendiendo toda la estructura y el ritmo del lenguaje a través del oído. Es decir, a ellos van entendiendo
cómo suena bien contar una historia. Y por otro lado, la riqueza del lenguaje, y es válido también contarles cuentos, es decir, cuando no sean pictóricos, pero nosotros leer un cuento y contárselos, también a ellos les ayuda esto de ir eso, enriqueciendo su vocabulario. Entonces, muchas veces, y sí se ha expuesto, los niños que tienen oportunidad de escuchar más cuentos orales, también desarrolla su capacidad de ellos luego, cuando te van a contar, cuando tú les dices, ¿qué te pasó esta tarde? ¿O qué fue lo que hiciste? ¿O a qué jugaste? Seguramente vamos a ir observando cómo su propia narrativa se va volviendo pues más rica, más interesante, en la medida que ellos están expuestos a otras narrativas. Y entonces hoy quería contarles la importancia del cuento oral, pero específicamente del cuento curativo. ¿Y qué quiero decir con el cuento curativo? El cuento curativo es ese cuento que partimos de alguna situación, algo que estamos observando en nuestro hijo, que nos está costando trabajo el comportamiento. Y puede haber diferentes cosas, ¿no? Puede ser algún miedo que estén demostrando a algo, puede ser conflicto persistente con su hermanito, el hecho de la comida, que haya cosas que no quieren comer. Entonces, bueno, ese comportamiento que nos estamos tocando ver en el día con día, una posibilidad o una forma de atenderlo para no caer en el rollo, en decirle, en recordarte, en llegar a explicaciones muy racionales y largas con las que el niño difícilmente puede conectarse, tenemos esta opción de crear un pequeño cuento que nos sirva a nuestras necesidades de abordar ese tema de comportamiento. ¿Y cómo se hace? Les voy a poner el ejemplo de uno que yo hice eh, con mi hijo Jacobo cuando estaba más chiquito. Él es el cuarto él es el cuarto y tiene 3 hermanos más grandes. Entonces él dormía solo en su cuarto y estuvo bien como hasta los 2, 3 años y luego algo pasó que ya no quiso volver a dormir solo por mucho tiempo y le costaba mucho trabajo. Entonces yo me tenía que ir a su cuarto, acompañarlo, pero siempre era salir y venir y fue bastante persistente, ¿no? Y él decía, es que ¿por qué soy el único que duerme solo? Dice, aquí todo el mundo duerme acompañado, menos yo. Y entonces, bueno, en esta necesidad y que hicimos diferentes cosas, le escribí un cuento con este espíritu de decir, bueno, ¿qué cuento se pudiera él relacionar? Entonces le conté, le escribí este cuento que se trataba de una mamá ardilla que había tenido, bueno, y la razón por la que escogí las ardillas es porque es el animal, si bien no es su animal favorito, pues es el animal que más observamos en el parque y aquí en San Pedro, pues sí, las ardillas son, los niños están muy familiarizados, es un animal típico del bosque, pero que al mismo tiempo pues está muy metido en nuestra ciudad. Entonces, el cuento de la ardilla era una mamá que, empezando la primavera, tuvo 5 ardillitas en su nido. Eran rosas, sin pelo, porque así estaban las ardillitas. Y todas las ardillitas, a medida que pasaban los días, pues iban tomando leche de su mamá, iban creciendo, y desde el nido se asomaban a ver en el bosque y podían mirar a todos los animalitos que iban y venían. Y algunos de ellos, unos más y otros menos, ya ansiaban poder bajar y empezar a descubrir el bosque por su cuenta. Y así, una de ellas, la más comelona de todas, le encantaba observar y ver. Y esta ardillita que se puso regordeta, muy peludita, su mamá la empezó a llamar Bolita. Y cuando crecieron, entre ellos Bolita, un día la mamá les dijo, pueden bajar del nido por el tronco con mucho cuidado y empezar a recoger alguna comidita que les guste. Y cuando terminen, pueden regresar a casa. Y entonces así lo hicieron los primeros días. Al cabo de un par de días, algunos de los hermanitos de Bolita quisieron quedarse abajo y le avisaron a su mamá que ellos estaban muy listos y contentos de encontrar un nuevo lugar donde vivir, con lo que la mamá estuvo de acuerdo, pues ya estaban más grandes y eran capaces de ir y crear su nuevo hogar. Pero Ardillita, tan pronto veía que se empezaba a poner el sol, Ardillita subía rápidamente al nido y se quedaba dormida junto a su mamá. Pasaban los días y su mamá se daba cuenta que Ardillita solamente se dormía si estaba pegadito a su cuerpo
y que tan pronto se ponía el sol y todo se ponía oscuro, Ardillita se empezaba a poner muy inquieta y muy temerosa. Y así, pues pasó el verano. Llegando el otoño, la mamá le dijo, Ardillita, es tiempo que encuentres tu propia casa, porque ya pronto vendrá el invierno, tendrás que conseguir tu comida e invernar. Y entonces Ardillita, pues sin muchas ganas, con mucho miedo, pero sabiendo que era lo que tenía que hacer, bajó y ya tenía muchos amigos en el bosque, que les dio mucha tranquilidad. Se encontró con su amigo el gusano, con su amigo el conejo, y juntos le ayudaron a encontrar un huequito en uno de los árboles. Ahí Ardillita hizo su cama, se quedó y estaba listo para pasar la primera noche solo. Tan pronto cayó la oscuridad y se hizo todo oscuro. Ardillita no pudo dormir. Tenía los ojos abiertos, esperando qué es lo que iba a pasar. Y entonces en eso escuchó un ruido. Y Ardillita salió corriendo a casa de su amigo el oso y le dijo, Oso, ¿ya escuchaste? ¿Qué es ese ruido? Es como una alarma. ¿Qué está pasando? El oso, que estaba todo dormido, se despertó y le dijo, escuchó el ruido de nuevo y le dijo, calma, calma, bolita, eso es el búho que simplemente nos está deseando buenas noches a todos. Y entonces la ardillita regresó a su casa de nuevo, intentó conciliar el sueño cuando de repente escuchó algo que era como una explosión, un ruido muy grande y muy estridente, y salió de nuevo. Ahora quiso molestar al conejo y le dijo, conejo, conejo, ¿oíste ese ruido que es? Y entonces el conejo, que se levantó muy atento y lo escuchó, le dijo, calma, es la zorra que hace ese ruido porque le molesta que los murciélagos vuelen cerca de ella, y entonces lanza este gran grito para asustarles. Y entonces, un poco más tranquila, Ardillita, de saber qué era el ruido, regresó de nuevo a su casa. Y entonces, por último, escuchó este golpeteo que se oía en un golpeteo y no sabía qué era. Entonces fue, se asomó, era como una chicharra que escuchaba y le decía, ahora fue con el gusano y le dijo, gusano, gusano, ¿escuchas ese ruido? No sé qué es. ¿No será algo que nos quiere venir aquí a atemorizar? Y entonces el gusano se levanta y le dice, tranquilo, tranquilo, es el señor Grillo que mueve sus alas y está tratando de encontrar a la señora Grilla, que no ha regresado a su casa y la quiere encontrar con el sonido. Tan pronto encuentre a la señora Grillo, dejará de mover sus alas. Entonces Ardillita volvió a su casa finalmente y se quedó escuchando. Le daba mucha tranquilidad saber qué era cada uno de los ruidos y sentirse acompañado no solo de sus amigos, sino también de todos estos animales que en la noche estaban atentos y despiertos, cuidándolos a todos a través de sus sonidos. Esto hizo sentir a Ardillita más tranquila y lentamente logró conciliar el sueño, y a partir de esa noche pudo dormir muy tranquila y en paz en su casa. Bueno, este es un cuento que hice yo para Jacobo. No ayudó, no fue algo que inmediatamente cambió, pero sí le gustaba mucho escucharlo y sí se sentía seguro cada vez que le contaba el cuento, y para mí también me ayudó el proceso de hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, este tipo de cuentos curativos, historias que podemos hacer un poco para atender algún tema de comportamiento, como les decía, es un proceso que ahorita, que tenemos más tiempo y que lo vemos, o sea, el tener más tiempo también nos da más espacio para la creatividad, para disfrutar a nuestros hijos desde metiéndonos nosotros más a ese mundo de la imaginación, del juego, conectando tal cual con ese niño, pues que en el fondo llevamos dentro y que en el trajín de la vida y los apuros a veces es difícil que nos demos ese espacio para sacar a la luz pues esta capacidad que tenemos como adultos de imaginar y de crear juntos, ¿no? Entonces, para hacer estas historias hay algunas preguntas que nos sirve hacerlo, decir, bueno, lo ideal es que tengamos un ratito en la noche para escribirlo así a mano, pero si no, también lo podemos hacer en la cama, en nuestra mente, imaginando, bueno, primera pregunta es, ¿por qué queremos escribir este cuento? Es decir, identificar muy bien
cuál es el comportamiento que estamos batallando o el sentimiento que vemos que está de alguna manera invadiendo a nuestro pequeño, ¿no? Entonces, es decir, bueno, es el miedo a algo, es un conflicto persistente con alguien más, puede ser inclusive una cuestión de ansiedad que algunos estén sintiendo por este momento de encierro, el extrañar a sus amigos, el extrañar ya por estas alturas eh, encontrar o ver más a los abuelos. Entonces, en el momento que lo identificamos, que por ejemplo en el caso del cuento que les di, bueno, es el miedo a la oscuridad, el miedo a dormirme solo. Eh, bueno, y va muy de la mano, ¿verdad? ¿Cuál es el sentimiento que tu hija o hijo está sintiendo y qué sería lo que quisieras contraponer o ayudarle para de alguna manera ayudarlo a sobrellevar este sentimiento? Si es de miedo, bueno, ¿qué queremos darle? Si es miedo, pues seguramente le queremos dar confianza, le queremos contar una historia que lo inspire hacia la valentía. Si es enojo, si lo vemos que está teniendo una situación de enojo persistente, bueno, podemos imaginar a este animal que personifique este enojo y que de alguna manera a través del cuento encuentre maneras de expresar ese enojo, de canalizarlo o de darle solución. Si es rechazo a algo, ¿verdad? Está Susan Parr, que es alguien que escribe mucho sobre cuentos curativos, cuentos terapéuticos, narra el tema de un niño, por ejemplo, que no quería comer alimentos, le costaba mucho trabajo probar nuevas cosas. Entonces ella crea un cuento de un príncipe que vive en su palacio y que no le gustaba salir. Él estaba muy tranquilo ahí, pero a veces cuando llegaba la tarde, su hermana, que era más inquieta, más aventurera, pues ella salía de palacio y se encontraba con los animales afuera, se encontraba siempre con aventuras que regresaba a platicarle a él, ¿no? Entonces, cada vez que regresaba la hermana en las tardes, después de irse a jugar por afuera del palacio y todo lo que le contaba, pues eran historias, aventuras, cosas nuevas que ella descubría y probaba, que él poco a poco se está dando cuenta que él, al no querer probar cosas nuevas, quererse quedar con lo seguro, pues estaba perdiendo de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, algo como el rechazo a alimentos le puedes dar pues un giro con algo distinto, ¿verdad? Y creo que el ejemplo que puse es más bien aplicado a este. ¿Qué le ayudaría a ver las cosas distinto, no? Entonces, cuando nuestros hijos muchas veces están estancados en un comportamiento es porque no están viendo diferentes opciones o caminos de alguna manera para expresar o darle cabida a esa emoción que los está dominando. Entonces, el crear una imagen, ya como decíamos, es como ayudarlos a iniciarse en pues, este viaje, en esta aventura. Que les va a ir ayudando a ver de manera muy distinta. Se trata de crear una metáfora en donde no decimos los nombres de ellos ni nada, es un cuento que de alguna manera se relaciona con lo que ellos están viviendo, pero con personajes, con tramas diferentes, pero en donde de manera tal vez más inconsciente ellos puedan encontrarse y de alguna manera irse sintiendo empoderados por la forma en que el cuento va evolucionando y se va resolviendo, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos identificado, bueno, cuál es el problema que tenemos que atender, cuál es la emoción que está sintiendo y qué otra emoción es la que le puede ayudar a salir adelante y cuál va a ser esta imagen que le queremos ofrecer distinta, entonces ya nos podemos ir a pensar en el personaje, sobre todo el personaje principal, pues la idea es que sea un personaje que de alguna manera él se sienta atraído o identificado. Puede ser, yo veo que que los personajes de animales, pues a los niños les resulta como muy fácil identificarse con ellos, les gusta y además es una forma de tal cual de no personificarlo a su situación. Cuando podemos poner el comportamiento que estamos teniendo a través de animales, es más fácil que el niño no se sienta conscientemente relacionado con eso, pero que sí se identifique con un personaje que le atrae. Y a partir de este personaje
que va a ser el héroe, ¿verdad? Que va a ser el que de alguna manera va a ser capaz de resolver esa situación y sacarla adelante, ya nos vamos a la trama. Y la trama es pues tal cual. ¿Cuál va a ser el hilo de la historia? ¿Cuál va a ser el problema que se va a resolver? Y la forma en que este héroe, este personaje va resolviendo las cosas es la forma en que nuestro hijo se va a ir sintiendo empoderado, te digo, a lo mejor de manera inconsciente, ir sabiendo que hay nuevas formas o una solución pues a eso que está viendo, ¿verdad? Ya sí me quedé muy largo. Quería por último contarles esta breve historia que le escribió. No, son 20 minutos, perdón, me confundí. Bueno, me sirve muchísimo saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto, pues me ayuda y siento que hay más interacción y es más interesante para todos. Les quise compartir este cuento que escribió una chica de la India en este mismo ánimo de los cuentos curativos en relación pues a la contingencia ambiental, que si bien cuando los niños son muy chiquitos ya habíamos dicho pues es a veces mejor el no entrar a estas explicaciones racionales, científicas, que a veces le están dando más información de la que ellos siquiera pueden comprender. Pero lo que sí puede estar pasando para muchos es el tema del encierro, el tema de extrañar actividades que hacían antes, actividades, el salir a lugares que le gustaban, al kinder, encontrarse con sus amigos. Y entonces encontré esta historia que se me hizo muy bonita y se las quiero compartir. A la hora de traducirla, volví a poner la ardilla porque te digo que es el animal que siento que aquí los niños de San Pedro más fácil se pueden por lo menos observar, pero ustedes pueden decidir qué otro animal, puede ser un cuatí, puede ser un pajarito, tiene que ser un animal que viva en el bosque. Pero bueno, se los voy a contar, tiene un poquito de rima. A la hora que nosotros hacemos nuestros cuentos, les dije, puede ser en el momento, no tiene para nada que ser rima, pero bueno, este tenía una pequeña rima y la traté de mantener. Se las voy a contar y simplemente les puede ayudar a crear ustedes su propia historia en relación pues a este tema de la cuarentena. Dice, la ardillita estaba tan preocupada de escuchar todo el día y noche a sus amigos del bosque hablar de este gran problema que acababa de pasar. En cada tronco del árbol había un letrero que decía, cuidado, no tocar, pues te puedes contagiar. La ardillita estaba tan preocupada de esto que se te podía pegar, que hasta miedo ya le daba el aire que tenía que respirar. Y su madre al verla así le dijo, no te preocupes, en nuestro árbol estamos muy bien. Aquí juntos podemos jugar, comer y descansar, más seguros que en ningún otro lugar. Solo cuestión de tiempo para que pronto podamos bajar a encontrarnos con nuestros amigos y juntos el bosque volver a explorar. Entonces, bueno, es un cuento que sin mucha explicación científica ni nada, habla de tenernos que quedar en casa por un momento con el deseo de salir y encontrarnos y que es tiempo y que estando juntos en casa estamos muy seguros. Entonces es algo muy sencillo que nos puede ayudar. Y también decirles que el simple hecho de pensar en esto, el simple hecho de pensar en estas preguntas de cuál es el comportamiento que me está costando trabajo, cómo lo podría abordar en una historia, cuáles son las emociones que quiero que el personaje de mi historia siempre diga. Es decir, si el personaje siente miedo, siente frustración, es importante verbalizarlo. Y también a nosotros como papás nos sirve, ¿y cuál sería el contrapeso? Si siente miedo, ¿qué necesitamos ofrecerle para salir adelante? Entonces, muchas veces el simple hecho de pensar en este sentido, de cómo a través de un cuento, de una imagen, podemos tratar de ayudarle
A veces, aunque nunca lleguemos a contarles el cuento, aunque no lo terminemos de concretar, el ejercicio de identificar el comportamiento, de identificar la emoción y buscar cuál es el contrapeso que queremos darlo, eso en sí mismo ya empieza a darnos más recursos para sanar, para ver las cosas con perspectiva, porque estamos obligando a que si el personaje tiene que ver las cosas con una perspectiva nueva, nosotros como papás pues somos los que estamos creando esa opción. Entonces, el hecho de irlo planteando de esa forma ya nos ayuda y nos va dando recursos que podemos de alguna manera pues ya poner al servicio y disposición de los niños simplemente porque vamos a tener más empatía para lidiar con esa situación que nos está costando un trabajo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, se los voy a agradecer. Y bueno, lo que espero a ver si alguien hace algún comentario que quiera compartir. Sí, aprovecho para pedirles, informarles que bueno, que ahorita en esta época de cuarentena, pues es cierto que estar en casa mucho tiempo con la familia está implicando muchos retos, si bien oportunidades, también son retos a nivel familiar. Retos muchas veces a nivel de pareja, retos por la misma situación de estrés que la situación está causando pues en la mayoría pues de los trabajos con la economía prácticamente parada, sí se nos está dando más el tema de violencia familiar. Entonces, pues saber que, que ahí hay personas pues sufriendo, que están teniendo algún daño, principalmente si hay niños. Entonces, invitarlos a que si escuchan que sus vecinos, eh, pues sí, si escuchan alguna situación que los alerta de que pudiera haber una situación de violencia familiar que está viviendo esa familia, invitamos a reportarlos. Nuestra acción como municipio es brindarles ayuda en esa situación. Y entonces están los números aquí en la página de Cultura San Pedro para reportar casos de violencia familiar. También en caso de que la situación de ansiedad por toda la incertidumbre que estamos viviendo esté causando ya síntomas en donde se requiera a lo mejor una llamada con alguna terapeuta, alguna psicóloga que pudiera ayudarles y darles más herramientas para sobrellevar esta situación. También hay un número del Centro de Atención Psicológica del municipio que los invitamos también a llamar pues por esos lados. Y también si ustedes o conocen a alguien que por esta situación de el paro de la economía y el desempleo temporal que muchas familias están viviendo, que por favor también pueden llamar para buscar apoyos en el tema alimenticio que estamos brindando también como municipio. Entonces, si nos ayudan compartiendo y avisando que el municipio estamos ofreciendo lo más que podemos para acompañar juntos durante este tiempo, estas siguientes semanas, sin que haya pues el mayor daño posible hacia adentro, hacia nuestras familias, que es pues lo que más nos interesa como municipio, se los vamos a agradecer. Dicen, a nosotros nos pasa a la hora de contar el cuento que mi niño redirige la historia, sobre todo en la parte en la que tratamos contar la situación idónea o esperada. Como en el caso de la ardilla, que yo podía pasar la noche sola ahí, diría, no lo estoy diciendo, diría, que nos daremos besar con mi mamá, se enoja si no lo contamos tal como él quiere, nos da mucha risa porque sentimos que se da cuenta de lo que queremos hacer, así que tenemos que modificar la historia conforme pasan los días. Ok, como que ya vio que ese cuento lleva agenda. Eh, bueno, la pregunta sería si le gusta o no. Me imagino que hubo veces en que, es decir, lo importante es cómo el niño la recibe por primera vez y muchas veces sentir si es una historia que él está queriendo repetir y si le está redirigiendo, pues bueno, ya sabe ahí finalmente, los niños ya saben cómo van los cuentos y cómo son y es una forma a lo mejor normal pues de reaccionar. Y no se trata de ponernos a pelear, no, es que la historia acaba así, sino a lo mejor ahondar, ¿verdad? ¿Y por qué hizo eso? Y acompañarlo
y la historia vive en un tiempo en la familia y como les decía, esto no es algo que trabaje de manera mágica, ¿verdad? Se queda un poco en el inconsciente y va trabajando poco a poco y va trabajando. Lo que pudiera también hacer es que el personaje de esa historia a veces se salga, a lo mejor de que no se repite exactamente lo mismo, pero ese personaje que queremos que sea un personaje valiente se enfrente a otras cosas, que no necesariamente tienen que ir con un problema del niño, sino con otras cosas, de manera que lo que queremos es que el personaje se vuelva ese personaje atractivo con el que él se puede identificar y sabemos que la historia ya está ahí, él ya la conoce, no la tenemos que repetir siempre, pero sí es importante que ese personaje vaya viviendo y poco a poco, en la medida que va creciendo, lo que queremos es que se vaya sintiendo empoderado. Entonces, si hay una identificación de él con el personaje, eso ya a través del tiempo nos puede ir ayudando en esto de que él se vaya sintiendo empoderado en eso. Eh, el último cuento que explica un poco la situación actual. Jimena, te paso el dato, Jimena. Hay Susan Parrow, así se escribe Susan, y Parrow, Parrow, es alguien que escribe muchos cuentos curativos. Entonces, cuando tú te metes a su página, ella escribió un cuento de un gnomo. A mí en lo personal me gustó mucho el cuento de la ardillita. Entonces, cuando yo me metí a su página, me di cuenta que había diferentes personas que le habían mandado sus propuestas de cuentos en relación al COVID. Y a mí me gustó este, pero ella tiene otro de un gnomo que ella fue el que escribió, pero en su página de Susan Parrow, ahí puedes encontrar diferentes opciones. Y también la idea es que ustedes se lo pueden inventar, es decir, un poco como esté viviendo y también saber, bueno, el personaje, ¿qué es lo que le está costando trabajo a mi hijo de no salir? ¿Tiene que ver con el kinder y encontrarse con sus amigos? ¿O tiene que ver con salir a estar en el parque, ir a los juegos, quedarse más tiempo allá? Y un poco ir adaptando a, como decíamos, qué es lo que queremos trabajar, ¿verdad? ¿Es la falta de deseo de el extrañar a otros o tiene que ver con la necesidad de espacio, de salir, que muchos chiquillos lo tienen? Este, o a lo mejor cierta ansiedad y miedo porque algo sabe, como decíamos, aunque no sepan, no entiendan cuál es el problema, sí sienten la ansiedad o sienten el miedo y adaptarlo un poco a la emoción específica que quisiéramos atender o darle más importancia en el cuento. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, Les quiero nomás recordar que aprovechemos esta posibilidad de utilizar nuestra imaginación para todo, para redirigir los comportamientos, para inventar historias. Los niños realmente disfrutan el que inventemos historias y pueden ser en el momento. No tenemos que escribirlas si no tenemos mucho tiempo o energía para ello, pero el utilizar la imaginación como una forma de conectarnos más con nuestros hijos es algo que pues, cura en sí mismo y a nosotros también nos conecta con una parte creativa que en este momento también nos viene bien. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches.